Se burlaron de la capitana Sophia Harper por ser demasiado débil para manejar las fuerzas del F-35G. Pero cuando los bombarderos enemigos rompieron las defensas aéreas y atacaron la ciudad de Los Ángeles, estaba a punto de demostrar que la fuerza física no tiene nada que ver con la voluntad de proteger 8 millones de vidas inocentes. Conozcan a la capitana Sophia Harper, de 28 años, 1,62 metros de altura, 57 kilogramos de peso, empapada, con penetrantes ojos azules que denotaban más determinación que hombres del doble de su tamaño, y una voz tranquila que, de alguna manera, inspiraba respeto en todos, excepto en sus compañeros pilotos de combate. Se graduó como la mejor de su clase en la Academia de la Fuerza Aérea, obtuvo sus alas con honores y completó el entrenamiento avanzado del F-35 Lightning II con gran éxito. Pero nada de eso importaba al escuadrón de machos alfa de la base aérea Edwards, quienes solo veían a una mujer menuda intentando participar en el juego de un hombre corpulento. El problema no eran sus habilidades de vuelo. Todos reconocían que Sophia podía hacer bailar un F-35 por el cielo como una mariposa mortal. El problema era lo que sucedía cuando esa mariposa tenía que soportar 9G en un giro de combate con 18 kilogramos de equipo de supervivencia y luchando por recuperar la conciencia contra fuerzas que querían exprimirle la vida. Durante los ejercicios de entrenamiento de alta G, Sophia ocasionalmente se desmayaba. Ese momento aterrador cuando las fuerzas G te drenan la sangre del cerebro y el mundo empieza a desvanecerse por los bordes. Mientras su homólogo masculino parecía ignorar 8 o 9G como si nada, Sophia tuvo que luchar con uñas y dientes para mantener la conciencia durante maniobras extremas. Mira, Harper. El mayor David Mason le había dicho después de una sesión de entrenamiento particularmente difícil donde perdió el conocimiento momentáneamente durante un tirón de 9G. No se trata de igualdad de género ni de corrección política. Se trata de física. El combate de cazas requiere tirar de G que matarían a la mayoría de las personas. Si no puedes manejar las exigencias físicas, eres un lastre para tu compañero y para la misión. Sophia había escuchado variaciones de ese discurso docenas de veces. El capitán Mark Foster la llamaba Betty, la desmayada, a sus espaldas. El capitán James Wright bromeaba sobre instalar un asiento eyectable acolchado para pilotos delicados. Incluso algunos miembros del personal de tierra susurraban que nunca sobreviviría a una pelea aérea real. Pero Sophia sabía algo que ellos desconocían. Los desmayos no ocurrían porque fuera débil. Ocurrían porque estaba aprendiendo. El cuerpo de cada piloto responde de forma diferente a las fuerzas G, y Sophia había estado desarrollando técnicas para compensarlas. Su complexión más pequeña y su menor volumen sanguíneo. Había estado trabajando con cirujanos de vuelo para comprender la fisiología, practicando técnicas de respiración que ayudaban a mantener el flujo sanguíneo cerebral, y lo más importante, aprendiendo a anticipar y trabajar con las respuestas de su cuerpo en lugar de luchar contra ellas. Lo que sus críticos veían como debilidad, Sophia lo entendía como adaptación. Su oportunidad de demostrarles que estaban equivocados llegó una mañana de martes de octubre, cuando el mundo cambió en 30 segundos. Sophia estaba en la sala de pilotos de la base aérea Edwards estudiando los informes meteorológicos para un vuelo de entrenamiento de rutina cuando todas las alarmas del edificio comenzaron a sonar simultáneamente. El sistema de acción de emergencia de la base se activó con un anuncio escalofriante. Todos los pilotos en estado de alerta inmediata. Esto no es un simulacro. Aviones no identificados han penetrado el espacio aéreo de Estados Unidos y se acercan a la costa oeste. Todos los pilotos del F-35, preséntense a las aeronaves de inmediato. A Sophia se le heló la sangre. Aviones no identificados acercándose a la costa oeste solo significaban una cosa. Alguien estaba atacando suelo estadounidense. Corrió a la pista de vuelo donde se desataba el caos organizado. Los equipos de tierra preparaban frenéticamente el F-35. Cazas Lightning II para despegue inmediato. La elegante aeronave angular parecía sacada de la ciencia ficción. Tecnología furtiva y aviónica de vanguardia diseñada para dominar cualquier espacio aéreo terrestre.
La coronel Jennifer Blake, comandante del escuadrón, informaba a los pilotos a su llegada. Escuchen. Aproximadamente a las 9 horas, 12 aeronaves no identificadas cruzaron nuestro espacio aéreo desde aguas internacionales. Han ignorado todas las comunicaciones por radio y mantienen rumbo directo hacia Los Ángeles. La evaluación inicial sugiere que son bombarderos pesados, posiblemente con munición convencional o no convencional. Sofía sintió un nudo en el estómago. 12 bombarderos dirigiéndose a Los Ángeles significaban millones de vidas en riesgo. Nuestra misión principal es interceptar e identificar estas aeronaves. Si no responden a las advertencias y cambian de rumbo, estamos autorizados a atacar. El tiempo apremia. Los fantasmas llegarán a Los Ángeles en aproximadamente 18 minutos. La coronel Blake comenzó a asignar pilotos a las aeronaves. Mason Foster, Wright, su vuelo alfa. Harper, su señora, interrumpió el mayor Mason. Quizás Harper debería permanecer en espera. Esta misión requiere tolerancia máxima a la gravedad y no podemos permitirnos que un piloto pierda el conocimiento durante las maniobras de combate. Sofía sintió que todas las miradas en la sala de reuniones se volvían hacia ella. Era el momento que definiría toda su carrera. Podía aceptar un papel secundario y observar mientras otros defendían su país, o podía luchar por la oportunidad de demostrar que el corazón importa más que la altura. Coronel, dijo Sofía con voz firme a pesar de la adrenalina que corría por sus venas. Solicito permiso para volar esta misión. Mi avión está preparado y listo. El coronel Blake la miró un largo instante. Como piloto, comprendía los desafíos que enfrentaba Sofía. Harper, esto no es entrenamiento. Son auténticos fantasmas con armas reales que se dirigen a objetivos reales. ¿Está segura de que puede con las exigencias físicas? Señora, nunca he estado más segura de nada en mi vida. Blake asintió. Su líder de vuelo beta. Tome el número de cola 015 del F-35. Su indicativo para esta misión es Guardián. Sofía corrió hacia su avión, donde el sargento Rodríguez estaba realizando las comprobaciones finales. Está lista para volar, capitán. Combustible completo, armas completas, todos los sistemas en verde. Sofía subió a la cabina del F-35 e inmediatamente sintió el abrazo familiar del avión de combate más avanzado jamás construido. La cabina era una maravilla de la tecnología. Pantallas de visualización frontal, controles táctiles y sistemas de sensores que podían rastrear objetivos a cientos de millas de distancia. Pero lo más importante, estaba equipada con un kit diseñado para ayudar a los pilotos a mantener la conciencia durante maniobras extremas. Mientras se abrochaba el cinturón, Sofía pudo escuchar la charla de radio de los otros pilotos. Esto es ridículo. Se va a desmayar la primera vez que tengamos que tirar con fuerza. Espero que no nos mate a todos. Sofía bloqueó la negatividad y se concentró en su lista de verificación previa al vuelo. Había entrenado para este momento toda su carrera. Cada sesión de simulador, cada vuelo de entrenamiento, cada momento de duda y crítica la habían llevado a esta misión. Torre Guardiana, está autorizado para despegar de inmediato. Vector 270, ascienda a 30.000 pies. Los bogies se encuentran actualmente a 200 millas al oeste de su posición, rumbo 090 a 500 nudos. Sofía aceleró y sintió que el motor Pratt & Whitney F-135 del F-35 la empujaba hacia atrás en su asiento con 43.000 libras de empuje. La aeronave aceleró por la pista como una bala, despegando con la gracia de un pájaro y la potencia de un cohete. Al ascender a través de los 20.000 pies, su radar comenzó a mostrar objetivos. 12 aviones en formación cerrada, definitivamente bombarderos militares según su tamaño y características de vuelo. Se dirigían directamente hacia Los Ángeles con la clase de determinación que sugería un ataque cuidadosamente planeado. Todos los vuelos, este es Guardián.
Tengo confirmación visual de 12 bombarderos pesados. Parece ser de diseño extranjero, posiblemente Tupolev 2160. Mantienen el rumbo hacia Los Ángeles y no muestran señales de responder a las llamadas de radio. La voz del coronel Blake resonó por la radio desde el centro de mando. Guardián, está autorizado a intentar contactar por radio. Si no responden y cambian de rumbo, está autorizado a atacar. Sofía cambió a la frecuencia internacional de emergencia. Aeronave desconocida se dirige al espacio aéreo de Los Ángeles. Soy el capitán Harper de la Fuerza Aérea de los Estados Unidos. Ha entrado en espacio aéreo restringido sin autorización. Cambie de rumbo inmediatamente o le dispararán. Silencio. Lo intentó de nuevo en varios idiomas, siguiendo el protocolo para tratar con aeronaves potencialmente hostiles. Sigue sin haber respuesta. Todos los vuelos. Los dirigibles del Guardián no responden a las comunicaciones y mantienen el rumbo de ataque. El tiempo estimado de llegada a Los Ángeles es de 12 minutos. Fue entonces cuando el radar de Sofía detectó nuevos contactos. Los bombarderos acababan de lanzar cazas de escolta, al menos 8, probablemente Su-57, según su firma de radar. El enemigo había planeado este ataque cuidadosamente, enviando bombarderos para destruir objetivos mientras los cazas proporcionaban protección. Guardián, líder Alfa, tenemos compañía. 8 cazas acaban de separarse de la formación de bombarderos y se dirigen hacia nosotros. El corazón de Sofía se aceleró, pero su mente permaneció despejada. Este era exactamente el escenario para el que habían entrenado, solo que ahora era real. Misiles reales, balas reales, vidas reales en juego. El vuelo Alfa se enfrentó a los cazas. El vuelo Beta perseguía a los bombarderos. El vuelo Beta era solo Sofía. Estaba sola contra 12 bombarderos pesados cargados con suficiente munición para arrasar manzanas de la ciudad. El primer caza enemigo fijó su mira en la aeronave de Sofía y su sistema de alerta de amenazas comenzó a aullar. Un misil se aproximaba. El Guardián tiene un misil entrante a punto de desintegrarse. Sofía lanzó al F-35 en una violenta maniobra evasiva, ejerciendo 7G mientras intentaba derrotar a la amenaza entrante. El mundo se volvió gris en los bordes, pero mantuvo la conciencia gracias a su pura determinación y las técnicas de respiración que había practicado miles de veces. El misil falló, confundida por las características de sigilo del F-35 y las contramedidas electrónicas. Pero ahora Sofía estaba en medio de un lío. Múltiples cazas enemigos intentaban matarla mientras intentaba alcanzar a los bombarderos antes de que pudieran impactar Los Ángeles. Un Su-57 enemigo apareció en su pantalla de visualización frontal, listo para un disparo perfecto. Sofía no lo dudó. Apretó el gatillo y un misil AIM-120 AMRAAM se alejó a toda velocidad de su avión. El caza enemigo intentó evadirlo, pero el sistema de guiado de misiles fue implacable. El Contact Guardián impactó a un caza enemigo, pero aún quedaban 7 cazas y 12 bombarderos, y Los Ángeles estaba a solo 8 minutos. Sofía se lanzó hacia la formación de bombarderos, con fuerzas G negativas que la hicieron sentir como si le estuvieran dando la vuelta. 2 cazas enemigos más se movieron para interceptarla, disparando misiles que la obligaron a realizar otra serie de maniobras extremas. Esta vez, conectó 8,5G en un viraje ascendente que debería haberla dejado inconsciente. El mundo se oscureció. Su visión se nubló y, por un instante, sintió que la conciencia se le escapaba. Pero se había entrenado para ese preciso momento. En lugar de luchar contra las fuerzas G, trabajó con ellas, usando sus técnicas de respiración y preparación mental para mantener la suficiente conciencia como para seguir volando. Cuando su visión se aclaró, estaba perfectamente posicionada detrás del bombardero de tapa. Objetivo fijado, susurró y disparó. El misil AIM-120 cubrió la distancia en segundos, impactando el motor izquierdo del bombardero. El enorme avión comenzó a dejar una estela de humo y llamas, pero seguía volando hacia la ciudad.
Sofía se preparó para otro disparo, pero dos cazas enemigos se acercaban a su posición. Tenía que elegir: seguir atacando a los bombarderos y arriesgarse a ser derribada o evadirlos y dejar que alcanzaran sus objetivos. No había opción. 8 millones de personas contaban con ella. Disparó su segundo misil contra el mismo bombardero, asegurando su destrucción, e inmediatamente frenó bruscamente a la derecha para evitar el fuego enemigo de los cazas que la perseguían. La maniobra generó 9,2 G, más de lo que jamás había experimentado en entrenamiento. Esta vez, perdió el conocimiento. Durante 3 aterradores segundos, Sofia Harper perdió el conocimiento mientras volaba un F-35 Lightning II a 967 km/h en medio de un combate aéreo. Pero 3 segundos después, volvió. Su cuerpo se había adaptado. Los meses de entrenamiento, las técnicas de respiración, la preparación mental, todo había funcionado. Había sobrevivido a una maniobra de 9.2 G y 2 G y seguía siendo eficaz en combate. Guardián sigue en la lucha, informó con voz firme a pesar de lo que acababa de experimentar. Durante los siguientes 6 minutos, Sofia Harper voló la misión de su vida. Superó en maniobras a cazas enemigos que deberían haberla matado, sobrevivió a fuerzas G que deberían haberla dejado inconsciente y eliminó sistemáticamente a un bombardero tras otro mientras se acercaban a Los Ángeles. Cuando un caza enemigo la fijaba con un misil, realizaba una maniobra evasiva de 9.5 G que le permitía invertir la posición y destruir a su atacante con sus cañones. Cuando dos bombarderos intentaban separarse y atacar objetivos diferentes, dividía su atención entre ellos, destruyendo a uno con misiles y al otro con su cañón de 25 milímetros cuando sus propios misiles volaban a baja altura. Usaba su superior maniobrabilidad para acercarse lo suficiente como para abatirlos con sus cañones, pilotando su F-35 como un caza de combate aéreo de la Segunda Guerra Mundial, a pesar de las increíbles velocidades y fuerzas G involucradas. El cuarto bombardero cayó sobre sus cañones al acercarse al puerto de Los Ángeles. El quinto explotó en una bola de fuego cuando su misil impactó sus tanques de combustible. El sexto intentó evadirlo en picado hacia el océano, pero Sofía lo siguió, realizando giros sostenidos de 8 G que habrían incapacitado a la mayoría de los pilotos. Cada impacto la llevó al límite. A 9,7 G, perdió momentáneamente la visión periférica, pero mantuvo la suficiente conciencia para seguir luchando. A 10,1 G, durante una espiral defensiva, experimentó un desmayo total durante 4 segundos, pero se recuperó a tiempo para esquivar un misil enemigo. Su cuerpo estaba aprendiendo, adaptándose, convirtiéndose en algo más allá de lo que el manual de entrenamiento decía que era posible para alguien de su tamaño. El séptimo bombardero intentaba llegar al centro de Los Ángeles cuando Sofía lo interceptó a solo 8 kilómetros de la costa. Su último misil AEM-20 impactó en el centro, enviando escombros al Océano Pacífico en lugar de a civiles inocentes. Pero no había terminado. 3 bombarderos permanecían y se habían desplegado para atacar múltiples objetivos por toda la extensa metrópolis. Sofía se enfrentó al octavo bombardero mientras se aproximaba al aeropuerto de Los Ángeles. Sin misiles restantes, se acercó al alcance de los cañones y disparó una ráfaga sostenida con su cañón de 25 milímetros. El ala derecha del bombardero estalló en llamas y la enorme aeronave se precipitó al océano. El noveno bombardero se dirigía al distrito financiero del centro. Sofía lo alcanzó justo cuando iniciaba su ataque. El fuego de su cañón cortó la cola del avión. Se estrelló contra un aparcamiento vacío en lugar de contra los abarrotados edificios de oficinas que había estado atacando. 2 bombarderos se marcharon. Se le estaba acabando el combustible. Su munición estaba casi agotada. Pero Sofía se negó a rendirse. El 10º bombardero se acercaba al puerto de Los Ángeles, probablemente apuntando a las enormes refinerías de petróleo que podían crear una bola de fuego visible desde el espacio. Sofía usó sus últimos proyectiles de cañón para destruir sus sistemas de bombardeo, obligándolo a estrellarse sin causar daños en el océano. Quedaba un bombardero, el más grande de la formación,
que se dirigía directamente al centro de Los Ángeles con lo que parecía ser una enorme ojiva convencional. Sofía no tenía misiles, ni munición de cañón, y apenas combustible suficiente para regresar a la base. Pero le quedaba un arma: su avión. Colocó su F-35 justo encima del último bombardero e inició un descenso controlado, aprovechando la superior maniobrabilidad de su aeronave para mantenerse en el punto ciego del bombardero. La tripulación enemiga no supo de su presencia hasta el último segundo. Sofía impactó la cola del bombardero con el tren de aterrizaje de su F-35, dañando ambas aeronaves y provocando un picado irreparable. Logró recuperar el control de su caza justo a tiempo para ver cómo la última amenaza se perdía en el Océano Pacífico. Para cuando el último avión enemigo cayó en el Océano Pacífico, Sofía había destruido 12 bombarderos y 4 cazas sin ayuda de nadie. Los cazas enemigos restantes habían sido derribados por Alpha Flight o habían huido hacia aguas internacionales. Los Ángeles estaba a salvo. Torre Guardián. Excelente trabajo. Se le autorizó el regreso a la base. A Sofía le temblaban las manos mientras volaba de regreso a la base aérea Edward. Acababa de experimentar fuerzas G de combate que superaron cualquier entrenamiento, sobrevivió a la batalla aérea más intensa desde la Segunda Guerra Mundial y salvó millones de vidas. Al aterrizar, todo el escuadrón la esperaba en la pista de vuelo. Al descender de su avión, el mayor Mason fue el primero en acercarse. «Harper», dijo, con una voz que no había sentido antes. «Respeto. Te debo una disculpa. Caramba. Todos la tenemos. Nunca había visto volar así». El capitán Foster, quien la había llamado Betty la Negra, dio un paso al frente. «Sofía, acabas de redefinir lo que significa ser piloto de combate. No solo manejaste las fuerzas G, sino que las dominaste». El coronel Blake apareció con un grupo de oficiales del Pentágono que habían volado para informar sobre la misión. «Capitán Harper, el análisis preliminar sugiere que enfrentó y destruyó 12 bombarderos enemigos y 4 cazas mientras realizaba maniobras de combate que superaban las 10 G. ¿Cómo mantuviste la conciencia durante esas fuerzas G extremas?» Sofía reflexionó sobre su respuesta. Podría haber hablado de técnicas de entrenamiento, métodos de respiración o acondicionamiento físico. En cambio, dijo la verdad. «Señora, cuando 8 millones de personas inocentes dependen de usted, encuentra la manera de mantenerse consciente». Las fuerzas G no importaban. Lo único que importaba era detener esos bombarderos. Un funcionario del Pentágono dio un paso al frente. «Capitán Harper, hemos estado monitoreando sus datos de vuelo durante todo el combate. Lo que logró hoy superó los límites teóricos de la tolerancia humana a las fuerzas G. Ha demostrado que la determinación y el entrenamiento adecuado pueden superar las supuestas limitaciones físicas». 6 meses después, la capitana Sofía Harper se encontraba en el Jardín de las Rosas de la Casa Blanca, recibiendo la Medalla de Honor del presidente de los Estados Unidos. La mención decía, por su notable valentía e intrepidez, arriesgando su vida más allá del deber, mientras servía como piloto de un caza F-35 Lightning II durante operaciones aéreas de combate que evitaron un ataque catastrófico contra civiles estadounidenses. Pero la mayor satisfacción de Sofía provino de la carta que recibió la semana siguiente de la Academia de la Fuerza Aérea. Estaban implementando nuevos protocolos de entrenamiento de tolerancia a las fuerzas G basados en sus técnicas y querían que ayudara a desarrollar el currículo para la próxima generación de pilotos de combate. El programa se llamaría Gestión Adaptativa de la Fuerza G-Force y enseñaría a los pilotos a trabajar con las respuestas naturales de su cuerpo en lugar de intentar superarlas mediante la fuerza bruta. Por primera vez en la historia de la aviación, los pilotos más pequeños no serían automáticamente excluidos de las asignaciones en aviones de combate. Sofía Harper había demostrado que la valentía, la determinación y la técnica adecuada podían superar cualquier limitación física. La mujer a la que le dijeron que era demasiado débil para las fuerzas G había redefinido el significado de la fuerza en el combate aéreo.
Había demostrado que el músculo más importante para un piloto de combate no está en los brazos ni en las piernas, sino en el corazón. 2 años después, la mayor Sophia Harper fue seleccionada para liderar el primer equipo mixto de demostración aerorobótica de la Fuerza Aérea. Cuando los periodistas le preguntaban cómo había superado las críticas que había enfrentado al principio de su carrera, siempre daba la misma respuesta. Quienes dudaban de mí no se equivocaban sobre los desafíos que enfrentaba. Se equivocaban al pensar que esos desafíos eran insuperables. Todo piloto tiene limitaciones, físicas, mentales o emocionales. La pregunta no es si tienes limitaciones. La pregunta es si dejarás que esas limitaciones definan lo que es posible. Sophia miró al cielo donde los F-35 practicaban vuelo en formación. Sus elegantes formas cortando nubes como flechas plateadas. Cuando luchaba con las fuerzas G en el entrenamiento, pensé que mi cuerpo me estaba fallando. Casi perdí el conocimiento en combate para darme cuenta de que mi cuerpo en realidad me estaba enseñando. Me estaba mostrando cómo adaptarme, cómo encontrar una fuerza que no sabía que tenía. Hizo una pausa, recordando ese momento aterrador cuando la conciencia se desvaneció a 9.2 gramos y el momento aún más asombroso cuando regresó. A veces lo que parece debilidad es en realidad preparación para la fuerza. Y a veces las personas que más dudan de ti son las que necesitan ver lo que es posible cuando alguien se niega a aceptar las limitaciones. La pequeña mujer que era demasiado débil para las fuerzas G se había convertido en la piloto más fuerte de la Fuerza Aérea. No porque pudiera levantar más peso o correr más rápido, sino porque había aprendido que la verdadera fuerza reside en no rendirse cuando todo depende de tu éxito. Y en los cielos de la base aérea de Edward, una nueva generación de pilotos aprendía esa lección cada día. Gracias por ver el video. Si te gusta, suscríbete para ver más historias increíbles como esta.